¿Qué tal? Bienvenidos. Les saluda Claudia Palacios. Hoy vamos a hablar con Frank Pearl, es negociador de paz con las FARC, con los paramilitares, con el ELN y un empresario antes comprometido con el país. Acerca del posconflicto, acerca de lo que viene también para su vida y de muchos otros temas de actualidad. Bienvenido, Frank. Muchas gracias por la invitación, Claudia. Bueno, este posconflicto, como todos los posconflictos, pues está presentando sus dificultades, que si no están listas las zonas de concentración, que si no han entregado a los niños, que si están asesinando a los líderes sociales. ¿Usted ve que esté, digamos, haciendo agua el proceso o esto se compone? El proceso va bastante bien. A mí me parece que la crítica es absolutamente necesaria y que desde el gobierno es indispensable tener autocrítica y tener los estándares más altos para ejecutar las cosas de la mejor manera, porque hay que cumplir los compromisos. Las FARC están en las zonas de concentración, van a entregar las armas, van a entregar los niños y tienen que entregar los niños. Y si no entregan los niños, esa será su gran trampa, porque hay un sistema de justicia al cual tienen que responder. Pero sigamos adelante, lo importante es lo que viene después, del día 180. Ahora en las zonas veredales se está haciendo un inventario de quiénes son las personas de las FARC, cuál es su perfil personal, el perfil de su familia, cuáles son sus niveles de educación y sus aspiraciones para contribuir al país desde el mercado laboral cumpliendo con la ley. Es una preparación para la reintegración. Lo que viene es muy importante porque vamos a descubrir que teníamos por lo menos medio país que no podíamos disfrutar y que no podíamos aprovechar en términos de inversión, de generación de empleo y que la gente viviera tranquila. Yo creo que el reto ahorita es llevar el Estado, bien llevado, y generar condiciones de mercado para que ese país sea de todos los colombianos. Pero le pregunto precisamente si esto se compone, y especialmente se lo pregunto a usted que fue negociador en la época de los paramilitares, del proceso de paz con los paramilitares, en la reintegración de ellos. Cuando mucha gente mira hacia atrás y dice, sí, se desmovilizaron 30.000, pero hay bandas criminales, muchos de esos paramilitares ahorita son los de las BACRIM, es decir, no salió tan exitoso como se previó. Y el país sigue tratando de apagar otro incendio de violencia. De nuevo, con las FARC podría pasar lo mismo si el Estado no tiene esa capacidad, como evidentemente no la ha tenido, de llegar a ocupar esos espacios que tenían las FARC. ¿Cuál es la visión? ¿Cómo verle lo positivo a ese panorama? Sí, miremos lo real. Bueno, yo no fui negociador con los paramilitares, sí. Yo llegué después a armar el proceso de reintegración. Se desmovilizaron 33.000 paramilitares y de ellos el 25% volvió a delinquir. El 75% de ellos nunca volvió a delinquir. Las bandas criminales hoy están compuestas por ahí un 85% por personas que nunca fueron paramilitares. Eso lo que quiere decir es que el 15% fueron paramilitares. Yo digo, hubiera sido preferible que todas las personas que hacen parte de las bandas criminales fueran paras, porque eso quiere decir que unos incumplieron y formaron las BACRIM. ¿Qué nos dice? Que el 85% de los miembros de las BACRIM hoy no hayan sido paras, que tenemos un problema más grave por resolver, porque quiere decir que en algunas regiones de Colombia los jóvenes están viendo como su mejor opción ser criminales. Y en cierto sentido eso quiere decir que estamos en una bicicleta estática, porque no hay oportunidades en las regiones. Y con las FARC puede pasar lo mismo. Entonces, con las FARC es distinto en este sentido. El nivel de éxito de la reintegración de los exguerrilleros de las FARC y del ELN en los últimos 10 años es del 92%. Claro, los riesgos existen, pero el Estado tiene hoy una capacidad enorme de absorber esas personas y sus familias. Son únicamente 6.000, pero yo quiero volver al tema de las bandas criminales y la delincuencia. Nosotros tenemos que revisar los programas de inversión social en Colombia para que sean de largo plazo, para que trasciendan gobiernos y para que generen capacidades en las personas y las comunidades. Solamente así vamos a parar la delincuencia. De lo contrario, podremos desmovilizar a los paras, al ELN, a las FARC, y seguirá habiendo criminalidad. La clave es manejar los presupuestos de una manera diferente, con inversión social efectiva. Ya vamos a desarrollar varios de los puntos que usted acaba de tocar en esa respuesta, pero antes quiero preguntarle
y creo que usted nos puede dar una visión muy particular, ya que trabajó con Pacho Santos en el movimiento No Más, luego con el entonces presidente Uribe en la desmovilización de los paramilitares y luego con el presidente Santos, y usted pudo ser parte de negociar la paz con las FARC, pero nos quedamos en la guerra política entre los dos expresidentes y esas dos pensamientos que tiene el país. Eso se puede, usted que los conoce a los dos, que trabajó con los dos por la misma causa, ¿cree que eso tiene alguna solución o esto fue lo que nos tocó y esta es la guerra que hay que pelear ahora? Yo creo que un país nunca debe resignarse a pensar esto fue lo que nos tocó. Los ciudadanos tenemos que ser los dueños de nuestro presente y de nuestro futuro. Y si no estamos contentos con una situación, tenemos que cambiarla. Yo creo que la gran trampa en la que estamos cayendo es esta división tan profunda y tan mal manejada, yo creo, por muchas personas, porque ha habido faltas de respeto, porque no se valora las diferencias de opinión, porque estamos pensando que quien piensa distinto es el enemigo. Y estamos divididos entre los colombianos que queremos lo mismo, queremos democracia, queremos empresa que prospere, queremos equidad. Pero la gran trampa en la que caímos es pensar que somos enemigos entre nosotros. Y eso es lo que hay que revisar a profundidad, eso es lo que hay que cambiar en Colombia. Pues sí, pero ese es lo que todos quisiéramos, pero varias personas lo han intentado, incluso pues amigos de parte y parte, y eso no, hasta el Papa, pues, y eso no se ha podido hacer. Y el país está metido y todas las decisiones que se toman electoralmente están basados en esa pelea política. ¿Cómo ve usted una solución real posible a eso, cuando ya el Centro Democrático ha dicho si ganamos la próxima elección desmontamos ese proceso de paz? Sí, yo creo que el proceso de paz es irreversible. Las personas van a empezar a ver los beneficios de la paz, pero independientemente de eso, hay que recordar que el poder está en los ciudadanos. Y somos los ciudadanos los que tenemos que decir, ¿nos gusta esta forma de tramitar las diferencias en la política o no nos gusta? Sin personalismos, sin juzgar. Mirando para atrás, no para recriminar, sino para aprender de los errores que no tenemos que repetir. Y hacia adelante, ¿qué es lo que queremos construir? Y si nosotros reflexionamos, vamos a entender varias cosas. Primero, tenemos que reconocer que el expresidente Uribe hizo muchas cosas buenas por este país. Segundo, que el expresidente Santos también ha hecho muchas cosas buenas por este país, empezando por el proceso de paz. En tercer lugar, sería muy bueno que quienes ven una visión y ven la otra, reconocieran cuánto nos debemos unos a otros y que solamente trabajando juntos por lo que nos une es como sacamos este país adelante. Aquí no nos podemos quedar en peleas intestinas y yo creo que tenemos que dignificar y elevar la estatura moral de los debates en Colombia. Colombia está cayendo en la trampa en que están cayendo otros países del mundo, que es la trampa de la división y la polarización de las sociedades. Estamos en un muy buen momento en Colombia para repensar lo que queremos hacer hacia adelante. Entonces, eso es un compromiso de los ciudadanos. No podemos esperar a que sean los políticos quienes nos resuelven los problemas. No podemos esperar a darle responsabilidad a otros por las cosas que no nos gustan. Empecemos a actuar con respeto, con consideración, respetando y valorando a quienes piensan distinto para construir soluciones entre todos. Eso es lo que hay que hacer. Es un tema personal, familiar, comunitario y colectivo. Pues eso es lo deseable, pero como se viene la campaña política, y la campaña política se va a basar en desmontemos el proceso de paz o implementemos lo acordado, pues las cosas van a ser muy difíciles. Uno de los precandidatos ahora es Humberto de la Calle, su jefe negociador. ¿Usted qué cree en este momento de esa baraja de candidatos que hay que le conviene más a Colombia? Yo no quisiera meterme en el tema de la campaña, creo que está muy pronto para saber qué va a pasar. Y yo creo que Colombia debe tener una agenda, digamos, con 3 pilares básicos. El primero es hacer legal y modernizar nuestra economía. Porque la ilegalidad es la trampa de la pobreza y del atraso. Y Colombia puede tener una economía moderna y contemporánea, aprovechando ese carácter empresarial que tenemos los colombianos. Y el segundo es tener un sistema de justicia en el cual todos los colombianos podamos confiar, para que haya reglas de juego y consecuencias claras para quien actúa bien y quien actúa mal. Y el tercero, recuperar el valor de lo público. Nosotros tenemos unas instituciones en las cuales hoy mucha gente no confía. La gente
la mayoría de la gente tiene desconfianza acerca de los partidos políticos, acerca de la clase política, acerca de las instituciones, y con razón, porque es que la forma como estamos conduciendo los debates no es una cosa buena. Entonces, tenemos que lograr un Estado meritocrático, donde los mejores quieran entrar a trabajar allá, donde sea difícil entrar y difícil salir porque la mejor gente quiere quedarse y lo está haciendo muy bien, y donde haya consecuencias si se actúa mal, donde sea transparente el uso de los recursos y donde invirtamos el dinero en lo que más lo necesita. Y volviendo al tema económico, yo creo que Colombia tiene que escoger sectores en los cuales crecer. En los últimos 20 años hemos dado un debate sobre si escogemos sectores o no, y no hemos escogido sectores. Los países exitosos han escogido sectores. Y esa agenda es una agenda que no tiene nada que ver ni con la izquierda, ni con la derecha, ni con el sí, ni con el no. Hay que llevar la discusión hacia allá. Bueno, y yo invitaría a los que están pensando en ser presidentes, en tener candidaturas presidenciales, en que muevan la agenda hacia adelante para bien de los ciudadanos. Pero si usted tiene tan claro esos tres pilares, Sí. Se me ocurre preguntarle si usted está interesado en hacer parte de esa contienda como candidato. No. Yo lo que estoy interesado es, como ciudadano, en ver unos debates públicos y unos debates políticos que lleven a la gente a reflexionar qué es lo que queremos y podemos ser como país. Si le entiendo bien, entonces el punto no es quién puede garantizar para el siguiente candidato o para el siguiente presidente, perdón, no es quién puede garantizar la implementación de los acuerdos con las FARC, sino quién se fije en lo económico y todo lo que usted acaba de decir. Es que la implementación de los acuerdos con las FARC realmente es una parte muy pequeña de la agenda de un país y de la agenda de un Estado. Es una fracción. La agenda de Colombia, la agenda de modernizar a Colombia es una agenda muy amplia, y ese es el debate que nosotros nos estamos perdiendo, es la oportunidad que perderíamos si seguimos en estas peleas que no tienen ningún sentido, que son personalistas, que son divisorias, que miran hacia atrás. Frank, mucha gente oyéndolo dirá, pero si no va a ser candidato y si tiene esto tan claro, ¿por qué no siguió en el proceso de paz con el ELN si fue el que lo comenzó, esas negociaciones preliminares? Yo estoy hablando con el ELN desde el año 2009, negociando con el ELN durante 8 años, hablando con las FARC también en los últimos 8 años, los últimos 5 años en Cuba, pero además como estuve en las negociaciones con el ELN en Ecuador, en Brasil y en Venezuela, 20 días al mes en promedio fuera de mi casa. Tengo 3 hijas chiquitas. Entonces yo creo que ya cumplí, entregamos el proceso con las FARC, entregué la agenda con el ELN, y además creo que es importante que haya renovación en los equipos y en las dinámicas de negociación. Yo estoy absolutamente comprometido con una paz negociada, bien hecha, y yo sé que se puede hacer, pero yo no quería y no podía estar fuera de mi casa por el próximo año y medio, porque ya he estado demasiado tiempo fuera de mi casa. Y claro, yo trabajo por mi país, pero tengo una familia, y tengo una familia que cuidar, y la tengo que cuidar muy bien. Bueno, y me estaba haciendo falta estar en mi casa. 3 niñas chiquitas, a ver si me alcanza el tiempo para hacerle una pregunta sobre eso, pero antes, ¿de verdad podemos estar optimistas frente a lo que pase en una negociación con el ELN cuando queda año y medio de gobierno, en medio de una campaña política, y sabemos que el ELN se va a tomar incluso más tiempo que las FARC para tratar de concretar lo que quiere? El ELN y las FARC son organizaciones distintas en su origen, en su ideología, en su estructura. La FARC tenía su poder en el número de hombres armados para confrontar al ejército. El ELN es más una confederación que toma decisiones por consenso o por unanimidad, y tiene su poder en ser invisible, opera con milicianos. Entonces el ELN no es una organización que se debilita con bombardeos. Necesitamos justicia y necesitamos inteligencia para saber quiénes son y dónde están. Pero sobre todo, vuelvo al punto original. Si nosotros queremos que en Colombia no haya grupos ilegales, tenemos que hacer inversión social. 3 de cada 10 colombianos viven en la pobreza. 3 de cada 10. En un país que tiene todos los recursos. Nosotros somos un país inmensamente rico. Pero venga, no se me vaya de lo que le estaba, sí. Preguntando con el ELN. Usted dice, no se debilitan con bombardeos, una organización diferente a las FARC, pero en año y medio, ¿se puede lograr algo? Por la forma como está elaborada la agenda, sí se podría, si hay voluntad de las dos partes. Le voy a decir por qué. El tema de justicia debería confluir a lo que se acordó con las FARC. El tema de fin del conflicto también. Y el tema de la implementación también entra dentro del mismo marco jurídico institucional. Entonces quedan los temas que tienen que ver como cómo participan los movimientos, organizaciones sociales o la sociedad en los temas de la agenda, que son
lo que se llaman las transformaciones, planes y programas para reducir la pobreza, reducir la inequidad, reducir la degradación ambiental, que tienen mucho que ver con lo que nosotros acordamos con las FARC en La Habana. Entonces es un tema de forma que es muy importante por la forma como el ELN se relaciona con algunas comunidades, pero si hubiera voluntad de ambas partes del gobierno, claramente la hay, si hubiera voluntad del ELN, se alcanza. ¿Lo vamos a lograr o no? Pues no lo sabemos, pero yo creo que hay que intentarlo de buena fe, con altruismo y sin ingenuidad, hasta que las condiciones políticas lo permitan. Frank, usted llegó a ser negociador, bueno, antes estuvo en el gobierno de Uribe, pero antes de eso era un empresario muy exitoso y estuvo en Valorem de Bavaria y estuvo en McKinley y estuvo en Ahover y en bueno, creó el Consejo de Competitividad, un montón de cosas más. O sea, era como el enemigo perfecto de las FARC, ¿verdad? O de las guerrillas. Sí. ¿Qué nos puede contar de cómo fue tejer esa relación con ellos? Se lo pregunto porque usted en la carta que le escribió recientemente a sus niñas les dice, aprendí que podemos resolver cualquier diferencia hablando con buena intención, aprendí que entender a otros no es justificarlos. Sí, yo creo que esas dos frases resumen lo más importante que aprendí tal vez en este proceso, y es, yo estoy convencido de que dos seres humanos que se sientan a hablar con la verdad y con buena intención pueden resolver cualquier problema. Claro, al principio hubo desconfianza, hay rabia, hay muchos sentimientos, porque es que las FARC han cometido muchas atrocidades hacia las familias colombianas y hacia los colombianos, pero uno tiene que pensar allá en evitar que haya más víctimas. Todo eso, digamos, se va solucionando cuando uno entiende de dónde viene el otro, cuál es su historia, por qué lo pudo haber hecho, entender no para justificar, entender para resolver. Yo creo que esa capacidad de entender y de leer de dónde viene el otro es lo que permite a uno tener un campo común de trabajo, y ese campo común de trabajo será la implementación de los acuerdos. Pero en lo anecdótico, ¿qué le pasó? ¿Cómo fue? Porque cuando ellos lo vieron a usted, ese señor que viene a trabajar con el Grupo Santo Domingo, pues era un perfecto secuestrable, digamos. Sí, pues, digamos, la paz no se hace entre iguales, la paz se hace entre antagonistas, y probablemente yo representaba exacto lo que usted dice, lo contrario de lo que ellos quieren. Yo venía del sector privado, grupos económicos, etcétera, pero le voy a contar una anécdota de la fase secreta. Cuando nosotros estábamos arrancando la fase secreta, acordamos que íbamos a mostrarle a ese equipo pequeño que estaba ahí cómo era el país que nosotros queríamos, para ver si ellos compartían esa visión. Y las discusiones empiezan un poco tímidamente. Un día yo me lancé a usar el tablero y les dije, miren, este es el país que nosotros estamos viendo. Y les hablé y les pinté, y ellos dejaron que yo hablara. Y yo pensé, bueno, me fue muy bien. Y cuando solté el marcador, me dice Rodrigo Granda, Alicia en el País de las Maravillas, con una mezcla de escepticismo, cinismo y reproche, ¿sí? Que yo entendí perfectamente, pero ese compartir esa visión fue la base de una discusión que después nos llevó, digamos, a empezar a construir unos acuerdos. Yo creo que uno también tiene que estar dispuesto a entender esas reacciones, porque esas reacciones son miedo al cambio. Y es interesante también entender que hay muchos colombianos que hoy le tienen miedo a lo que va a pasar, tienen incertidumbre. De parte y parte. Porque los grandes cambios generan incertidumbre. Entonces es el momento de entender también que nosotros tenemos un papel importante en lo que suceda con Colombia. No se trata de dejar los cambios en manos de los demás para tener miedo o dejar las cosas en la incertidumbre, sino qué es lo que queremos hacer con este país y cómo podemos participar para hacerlo nosotros. Ya quiero que me cuente de eso, porque tiene que ver con una fundación que usted quiere crear de liderazgo, pero antes su relación con las FARC no era la de un simple colombiano afectado por el conflicto, sino que es que en su familia hubo secuestros. Su ex suegro, La Chiva Cortés, pues fue secuestrado por Romaña. Por Romaña. Sí. Y su esposa lo perdonó el día de la firma del acuerdo en Cartagena. ¿Cómo fue eso? Sí. Bueno, no solamente eso, sino que a raíz de ese secuestro y del rescate, nosotros tuvimos que irnos y volver después de un tiempo. Un día yo estaba en La Habana y conocí a Romaña. Y le dije, no, yo sé quién es usted porque usted secuestró a La Chiva Cortés. Y me dijo, no, yo no fui porque cuando lo sacaron por San Juanito yo no estaba ahí. Le dije, ¿usted cómo sabe que lo sacaron por San Juanito? Pero le dije, no importa,
estamos aquí para otra cosa, para dejar eso atrás y para que esto nunca vuelva a suceder. Y en la ceremonia de la firma del acuerdo en Cartagena, mi esposa me dijo, yo quiero hablar con Romaña. Entonces yo entré donde estaban las personas de las FARC y le dije, mi esposa quiere hablar con usted. Y él vino. Y estábamos con nuestras hijas, con nuestras 2 hijas, y ella lo miró y le dijo, mire, usted nos causó un daño enorme, esto fue terrible para la familia, pero yo le quiero decir una cosa, yo lo perdono. Y lo perdono en nombre mío y de mi familia. Y él le dijo, tranquila, él fue una persona, él entendió muy bien la situación y aceptó eso. Pero nunca ha pronunciado la palabra perdón, ¿no? No, pero lo ha yo dicho creo de que otra también, forma. No, sí, yo creo que también, por ejemplo, cuando yo estaba en La Habana, él me decía, ¿cómo está su familia? Mándele saludos a su familia. Y nosotros entendimos que esa es la manera que él tiene de pedir perdón. Pero lo que yo quiero decir es que a mi esposa, después de hacer eso, lo que ella dice es, me quité un piano de encima. Yo pude perdonar y soy, digamos, en ese sentido y en ese tema, una persona libre y distinta. Ojalá nosotros como colombianos tuviéramos la capacidad, si no de perdonar, por lo menos de reconciliarnos entre nosotros, seríamos más tranquilos. Frank, en la carta que usted le escribe a sus niñas, le dice, mis amores, desde que ustedes se acuerdan he trabajado para que en Colombia dejemos de pelear, hice esto principalmente por ustedes, quiero que cuando crezcan puedan entender lo que pasó sin tener que vivirlo. Mientras usted estuvo negociando, no solamente estuvo lejos de su familia, sino que también, pues eso es público, pasó por una enfermedad, y ahora pues hay que seguirle trabajando a esto para que funcione. ¿Valió la pena? Sí, valió la pena. Cuando yo empecé esto, que lo empecé en el 2009, y con Alejandro Der tuvimos una conversación en el año 2006, y me dijo, ¿por qué vamos a trabajar en esto? Y le dije, porque nosotros vamos a firmar la paz de Colombia, hace 10 años. Entonces yo creo que valió la pena. Pero valió la pena porque cuando nosotros empezamos esto, yo personalmente pensé que esto era un reto técnico de negociación y un reto político, que era un campo que no conocía mucho, pero resultó siendo, teniendo esos 2 componentes, algo muy distinto. Fue un reto humano, fue un reto personal, fue un reto espiritual, porque uno tiene que entender quién es, en qué cree, cuáles son los valores que tiene, cuáles son las cosas que está dispuesto a defender, hasta dónde, cuáles son las cosas en las que no cree y no admite, qué tanto se debe uno a sí mismo y qué tanto se debe a los demás, qué tanto está dispuesto a poner en juego cosas que le pertenecen a uno por los demás, por personas que uno conoce y que probablemente nadie representa. Y digamos, si algo me dejó a mí este proceso, y yo por eso estoy inmensamente agradecido, es que soy un ser humano más consciente, más reflexivo, más compasivo, pero también más firme en lo que tengo que ser. Ahora que me dice eso y ya no me queda tiempo sino para esta última pregunta, quiero conjugar dos temas. Uno, por lo que me dice, me lleva a pensar, de pronto tuvo tiempo de hacerse una autocrítica, de hacerle una crítica al empresariado de este país, que de pronto a través de la responsabilidad social, de las fundaciones o de contratar desmovilizados dice, listo, se acabó, yo ya hice mi tarea por la paz de Colombia. Está el empresariado y esos líderes que dicen yo en lo público no me meto porque allá en lo público roban todo. ¿Estamos listos o está el empresariado listo para ponerse la camiseta por la paz de ese país? ¿Cuáles han sido sus errores? Yo creo que algunos sí y otros no. Y lo que yo hablo con los empresarios colombianos es que este no es el momento de pensar en proyectos pequeños. Yo creo que la responsabilidad social empresarial tiene un enorme valor, pero es algo que funcionó hasta ahora. Ahora hay que pensar en cosas más grandes. Yo creo que nosotros tenemos un riesgo muy serio porque necesitamos un Estado más fuerte y necesitamos el mejor talento del país en lo público. Este es el momento de que el sector privado empiece a ayudar y a tallar a los gobiernos para tener políticas públicas de largo plazo, para tener los mejores servidores públicos, para exigir que los presupuestos se ejecuten de la manera en que tienen que hacerse y para dejar de tener, en muchos casos, una relación que a veces es transaccional. Aquí los empresarios colombianos han hecho empresa en medio de una situación muy adversa. Tenemos un gran talento empresarial y ha habido muchísima generosidad, pero es el momento de ir más allá y no estoy hablando de recursos, estoy hablando de ideas, estoy hablando de talento, estoy hablando de compromiso, porque los países requieren lo mejor de su talento. Y mientras logramos unas políticas educativas que puedan educar muy bien a la mayoría de la población,
quienes hemos tenido las mejores oportunidades de educarnos, yo creo que sin ser políticos o sin ser servidores públicos, sí tenemos un compromiso y una oportunidad de dedicar todo o parte de nuestro talento hacia lo público. Y en eso es que usted se va a enfocar en la Fundación de Liderazgo, que empieza cuándo y cómo se va a llamar. Yo quiero encontrar un grupo de gente que quiera trabajar en lo público, que quiera ser servidor público para prestarles apoyo en temas de comunicaciones, de liderazgo, de manejo de redes y equipos de trabajo, y para darles formación en temas de política pública a través de centros de pensamiento o haciendo alianzas. Es un proyecto que tengo en el papel, no hemos arrancado, no sé cómo se va a llamar, pero es algo que voy a hacer con seguridad porque hay mucho talento ahí que quiere ser aplicado, personas que quieren trabajar en lo público, pero hay que encontrar una manera de canalizarlo. Y pueden ser personas de diferentes vertientes, de diferentes formas de pensar. A ver si me robo 30 segunditos. Usted decidió tener, usted y su esposa decidieron tener una hija que hoy tiene 2 años cuando usted estaba en medio de la negociación, o sea, con un papá ausente, ¿no? Sí. ¿Por qué hicieron eso? No, porque los hijos llegan cuando tienen que llegar. Antes de nacer, todos, digamos, llegan a la casa que tienen que llegar y la negociación se iba a acabar, pero la vida no. Entonces tenemos una hija de 2 años. Acaba de cumplir 2 años. Bueno, pues ahora tiene mucho tiempo para disfrutarla, Frank. Ay, sí. Muchas gracias por esta entrevista. No, muchas gracias, Claudia. Bueno, ustedes también sigan con nosotros. Gracias por acompañarnos.